estamos presenciando eventos sorprendentes. Sacerdotes respetados, con años de experiencia, están siendo silenciados en nombre de lo que algunos definen como una nueva doctrina. Detrás de este asunto, hay decisiones controvertidas y una comunidad de fieles conmocionada. Descubre lo que está sucediendo y por qué el caso nos concierne a todos. En diciembre pasado, el padre Michael Rowe, sacerdote de la Arquidiócesis de Perth, en Australia, se convirtió en protagonista de una situación delicada. Reconocido por su fidelidad a la tradición católica, el padre Rowe ha sido recientemente objeto de severas sanciones por parte de las autoridades eclesiásticas. Una actualización de enero reveló que fue despojado de todas sus funciones sacerdotales por haber colaborado con grupos poco aceptados por la nueva religión. Su obispo ha intentado aislarlo en la diócesis. Es un giro sorprendente, considerando que apenas hace 5 años el padre Rowe fue celebrado públicamente por sus 25 años de sacerdocio. Su misión se describía como dedicada a la salvación de las almas y a la celebración de los sacramentos, con especial atención a la misa en latín, según el rito tradicional. En una entrevista, el padre Rowe había compartido el camino espiritual que lo formó, influenciado por una infancia marcada por la pérdida de sus padres y la educación recibida de su abuela. El discernimiento vocacional lo llevó a renunciar a una carrera en la metalurgia, eligiendo el sacerdocio, convencido de que la dimensión espiritual era más profunda que las riquezas materiales. A pesar de su dedicación y compromiso con la tradición, la situación del padre Rowe dio un giro radical con la introducción del decreto Traditionis Custodes, que limitó el uso de la misa en latín, generando tensiones en la iglesia. Como otros sacerdotes vinculados a la liturgia tradicional, el padre Rowe mostró resistencia a estas limitaciones, llegando al enfrentamiento con las autoridades eclesiásticas. Su caso ha ganado interés nacional y ha atraído la atención mediática no solo en Australia, sino también a nivel internacional. La ruptura definitiva se produjo cuando el padre Rowe decidió continuar celebrando la misa según el misal de 1962, a pesar de las directivas de Traditionis Custodes. Esta decisión llevó al arzobispo de Perth, Tim Costello, a relevar al padre Rowe del cargo de rector de la iglesia de Santa Ana en Belmont, pocos días antes de la Navidad. La acusación principal fue su falta de conformidad con las nuevas directivas litúrgicas. La decisión encendió tensiones dentro de la parroquia, con los fieles divididos en el tema, llegando incluso a enfrentamientos verbales entre los partidarios del padre Rowe y aquellos que apoyaban al arzobispo. Tras su destitución, el padre Rowe vio las cuentas bancarias de la parroquia bloqueadas y tuvo que enfrentar acusaciones adicionales, incluyendo la de sustracción de bienes de la iglesia, una acusación que rechazó categóricamente. El padre Rowe afirmó que solo había tomado efectos personales adquiridos con su propio dinero, incluyendo algunos ornamentos litúrgicos. Este episodio alimentó la percepción de que las autoridades eclesiásticas intentaban desacreditarlo con acusaciones infundadas, en un intento por aislarlo debido a su apego a la liturgia tradicional. Esta situación refleja una división más amplia en la Iglesia Católica, donde los sacerdotes vinculados a la misa tradicional a menudo chocan con la jerarquía eclesiástica, especialmente después de la entrada en vigor de Traditionis Custodes. El padre Rowe, negándose a firmar una declaración de lealtad al nuevo rumbo litúrgico, decidió continuar su ministerio de manera independiente, celebrando la misa en una capilla privada, fuera del control directo de la arquidiócesis. El asunto alcanzó un nuevo punto crítico en septiembre, cuando la Arquidiócesis de Perth emitió un comunicado público para aclarar su posición sobre la celebración de las misas tradicionales. En respuesta, el padre Rowe declaró que sus misas eran privadas y reservadas a un grupo reducido, especificando que no se anunciaban públicamente.
Sin embargo, el arzobispo cuestionó esta declaración, sosteniendo que toda celebración de la misa, incluso en entornos privados, forma parte del culto público de la Iglesia. Además, acusó al padre Rowe de colaborar con el grupo SSPX Resistance, una comunidad disidente liderada por obispos excomulgados, que no goza de ningún reconocimiento canónico por parte de la Iglesia Católica. Esta asociación llevó a la revocación definitiva de las facultades sacerdotales del padre Rowe el 14 de octubre, prohibiéndole cualquier forma de ministerio público dentro de la arquidiócesis de Perth. Con dicha revocación, el padre Rowe ya no puede celebrar la misa ni administrar los sacramentos dentro de la diócesis. La comunidad que se había formado en torno a su celebración de la misa tradicional ahora se encuentra dividida entre quienes lo apoyan y quienes eligen seguir las directrices del arzobispo. El caso del padre Rowe es emblemático de las tensiones entre el clero favorable a las tradiciones litúrgicas preconciliares y las autoridades eclesiásticas, intensificadas tras la introducción de Traditionis Custodes. La intervención firme del arzobispo Costelloe contra el padre Rowe se considera parte de un esfuerzo más amplio de la Iglesia por uniformar las prácticas litúrgicas y desalentar el uso del misal de 1962. Sin embargo, los seguidores del padre Rowe ven tales acciones como una represión injustificada de la tradición, acusando a la jerarquía de querer eliminar cualquier forma de resistencia dentro de la Iglesia. Por un lado, las autoridades eclesiásticas sostienen que estas medidas son indispensables para preservar la unidad litúrgica y prevenir divisiones internas. Por otro lado, sacerdotes como el padre Rowe y sus seguidores perciben estas medidas como una amenaza a la diversidad espiritual y un paso hacia la eliminación de la liturgia tradicional. La situación del padre Rowe ha puesto de relieve las dificultades que muchos sacerdotes tradicionalistas encuentran para conciliar su vocación con las nuevas directrices vaticanas. La situación plantea interrogantes más amplios sobre el futuro de la Iglesia y sobre cómo manejará las tensiones entre reformistas y tradicionalistas. La revocación de las facultades sacerdotales del padre Michael Rowe ha dejado una marca profunda entre los fieles que, durante años, siguieron con devoción la misa tradicional en latín. Muchos han expresado sentimientos de desconcierto y pérdida ante la decisión del arzobispo. Es como si nos hubieran quitado algo sagrado, dijo un feligrés, subrayando que la misa en latín era para él un momento de paz y reflexión profunda. Para las familias que participaban regularmente en la misa del padre Rowe, esta decisión ha roto una comunidad. Las celebraciones no eran solo momentos de oración, sino también de unión, donde generaciones de fieles se encontraban alrededor de un rito compartido, arraigado en siglos de historia. El dolor que provoca esta decisión no es solo de naturaleza práctica, sino que toca profundamente las emociones. Los fieles se sienten marginados, como si su forma de practicar la fe hubiera pasado a ser inaceptable de repente. En este contexto, prevalece un sentido de inquietud, acompañado de un auténtico deseo de poder continuar viviendo su fe a través de esa misa que para ellos representa un símbolo de continuidad, estabilidad y cercanía a Dios. La vida del padre Michael Rowe ha sido completamente transformada. Un sacerdote respetado y querido por su comunidad, ahora se encuentra sin sus facultades sacerdotales y excluido de su parroquia. Su única falta fue permanecer fiel a la misa tradicional en latín, una elección que llevó al arzobispo a revocarle la posibilidad de celebrar los sacramentos. Acusaciones infundadas, como la de haber sustraído bienes de la Iglesia, han dañado aún más su reputación. El padre Rowe
quien había dedicado su vida a la guía espiritual de la comunidad, se ha encontrado aislado, privado de la posibilidad de ejercer su ministerio, con su vocación interrumpida. La situación del padre Michael Rowe plantea una pregunta fundamental. ¿Es correcto que un sacerdote sea apartado y privado de sus facultades por haber decidido permanecer fiel a la tradición? Después de años de servicio devoto, su vida ha cambiado completamente por una cuestión litúrgica. ¿Qué piensas de esta decisión? ¿Es justo que sea tratado de esta manera? ¿O existe una mejor manera de manejar estas diferencias dentro de la iglesia? ¿Y tú qué piensas? Si te ha gustado el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.